Buenos días, mi nombre es Jorge Arturo Velázquez Hernández, estudio el doctorado en Educación y Docencia Artística y les voy a hablar acerca del libro Las Artes y la Creación de la Mente. Nos dice nuestro análisis que se abordan dos capítulos. El primero son las visiones y versiones de la educación artística. En este primer capítulo nos habla acerca de cómo estas visiones de los objetivos y contenidos de la educación artística no son uniformes ni se descubren simplemente mediante inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la educación artística tiene diversas visiones, diversas versiones, por lo que estipula que tiene que desarrollarse de una manera consciente, donde se puedan generar objetivos, metas, planeaciones, etcétera, como tal, dentro de la educación artística. Después de ello, nos habla acerca de ciertos subtemas, como por ejemplo la educación artística basada en una disciplina, la cual aborda que esta educación tiene que verse como tal, como una disciplina. ¿Por qué? Porque conlleva una serie de objetivos que desde un inicio pueden desarrollarse con la intención de generar un conocimiento, habilidades y destrezas acordes a lo que necesita el estudiante, pero basado en lo que viene siendo la imaginación y la interpretación artística de la realidad para generar información o conocimiento de alta calidad. Siguiente postulado nos dice que la cultura visual tiene que considerarse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos de muchísima arte y por consiguiente tenemos que aprender a apreciarlo de forma visual porque somos seres visuales. Entonces tenemos que entender todos esos referentes artísticos que podemos llegar a tener a nuestro alrededor. Siguiente punto nos dice que la solución creativa de problemas, es decir, con el arte o con educación artística se puede llevar a cabo una resolución de problemas más eficientes, más creativa. ¿Por qué? Porque tenemos distintas visiones de lo que está pasando en la realidad y eso implica que se pueda generar nueva información para atender esos inconvenientes. El siguiente punto nos habla sobre la autoexpresión creativa. ¿Qué quiere decir esto? Con el arte nosotros podemos llegar a expresar todo aquello que llegamos a sentir, no solamente temas en particulares, sino aquello que está basado en nuestras emociones y sentimientos del momento. El siguiente punto nos dice la educación artística como preparación para el mundo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las artes no solamente pueden verse como ese relleno que en algún momento se nos consideraba, sino que también la educación artística ya puede ser considerado como algo laboral. Ejemplo de ello, podemos tener la parte de los licenciados que son en historia, cuando de repente se hace el análisis sobre alguna obra. Podemos tener a los licenciados en actuación, licenciados en danza, etcétera, etcétera. Es aquí donde se dice que ya la educación artística puede estar preparada para lo que viene siendo el mundo del trabajo. Nos dice también sobre el uso de las artes para promover el desempeño académico. Podemos utilizar las artes para cualquier disciplina, para cualquier académica, perdón, para cualquier asignatura que se pueda llegar a cabo, que se pueda llegar a desarrollar. Por ejemplo, en historia podemos revisar alguna pintura y entonces se puede conocer toda esa parte histórica que en algún momento se llega a revisar. Hay que hablar sobre artes integradas, que también nos enfoca sobre cómo integrar lo que vienen siendo las artes con aquellas otras disciplinas que no lo son para poder generar conocimiento más eficaz. Algunos principios para guiar la práctica nos dice que la educación artística no debe desviarse de lo que tiene en mente, que los programas de educación artística deben intentar enfocar el crecimiento del conocimiento, que los programas de educación artística deberían ayudar a los estudiantes, que la educación artística debería reconocer lo que es personal y sobre todo que los programas de educación artística puedan generar esfuerzos especiales para poder permitir un desarrollo del conocimiento. Siguiente capítulo a revisar nos habla sobre lo que enseñan las artes y cómo lo demuestran. Aquí nos habla acerca de ciertos postulados donde se nos dice que las artes, como otros campos, pueden enseñar de diferentes maneras y es algo muy cierto. Por eso nos dice que las artes se enseñan de muchas maneras y lo que van a demostrar es la generación como tal de conocimiento. ¿Qué es lo que nos enseñan las artes? El primer punto son la atención a las relaciones, es decir, podernos enfocar en crear relaciones para poder generar información y conocimiento nuevo. Siguiente punto nos habla acerca de que es un propósito flexible. Quiere decir que las artes tienen esa flexibilidad de poderse estudiar desde diferentes artistas para generar nueva información. Nos habla también acerca de usar materiales como medios. Gracias a las artes podemos utilizar una pintura, como bien lo decía, para conocer tal vez la parte de la estética, para conocer historia, para conocer datos, fechas, etcétera, ¿no? Nos dice también que dar forma a la forma para crear contenido expresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que podamos utilizar en las artes puede generar contenido que al final ese contenido tiene un mensaje, una expresión de lo que se ha vivido para poderlo crear. Nos habla sobre el ejercicio de la imaginación. Gracias a las artes podemos desarrollar la parte de la imaginación porque nos permite o nos amplía nuestra visión y hace que entonces nosotros podamos atender diversos escenarios de forma multidisciplinaria. Aprender a enmarcar el mundo desde una perspectiva estética. ¿Qué quiere decir esto? La estética es la apreciación de lo que se ve. En la estética lo podemos ver en cualquier disciplina, como por ejemplo en la ingeniería automotriz. La parte de la estética estaría desde el diseño del auto para poder ser agradable para los posibles consumidores. Nos habla también acerca de la capacidad de transformar las cualidades de la experiencia en voz y texto. Gracias a las artes podemos transformar todo lo que vemos en texto. ¿Por qué? Porque es un argumento de lo que estamos viendo y después se puede compartir en plenaria y ahí es donde entra la parte de la voz. Nos dice, ¿cómo se muestra el aprendizaje en las artes? Se puede mostrar desde diferentes maneras. Lo importante es no perder ese objetivo que se tiene en mente. ¿Para qué? Para que la educación artística como tal pueda lograr ser eficiente. Las referencias consultadas y les agradezco muchísimo. Que tengan bonito día.